información en cualquier momento. Y la tercera es la que hablamos en la tendencia en el cambio del tipo de comunicación, no solamente en los canales. La tecnología está desarrollándose de manera que inicialmente nos comunicábamos con texto, comenzamos a evolucionar más por fotos a raíz de la existencia del smartphone, del teléfono inteligente. Nos movemos un poco sobre videos. Lo de videos tiene aproximadamente 3 o 4 años que se convirtió en algo central para las plataformas sociales. Y ya estamos entrando en el momento en el que estamos hablando de la realidad virtual y realidad aumentada. Si alguno de ustedes siguió la conferencia anual de Facebook, que es aproximadamente en agosto de cada año, una de las partes más importantes del futuro de Facebook es la realidad virtual y la realidad aumentada. Es el tipo de anuncios que hacen hoy que va a transformar cómo consumen información de 3 a 5 años. Entonces, es algo importante tener en cuenta. Se vive diferente la información, se consume diferente la información. Entonces, si tomamos esas tres tendencias, la disrupción, la innovación disruptiva, la manera, el tipo de información y los canales de información que ya estamos viendo en la parte personal, es evidente que va a ser un impacto en la manera en la que una empresa funciona al interior. No en la manera en la que la empresa se comunica con el cliente, que eso es importante. Nuestra especialidad es decir cómo esas tres tendencias afectan la manera en la que se trabaja internamente. Y entonces llegamos a las redes sociales empresariales. Otra pregunta para ustedes. ¿Conocen o han escuchado hablar del nombre de empresas que crean este tipo de software? Que crean plataformas de redes sociales empresariales. ¿Alguien ha escuchado un nombre? Wix. Wix se dedica un poco más a la creación de sitios web. No es una red social empresarial. ¿Alguien más? Si les digo IBM, ¿conocen a IBM como marca? IBM lleva más de 10 años creando un software especial que le vende a empresas, que es una red social empresarial. Microsoft lleva más de 15 años. La marca se llama Yammer, es una marca especial. ¿Qué otra empresa les puedo decir? Slack, ¿han escuchado hablar de Slack? ¿Han escuchado hablar de Facebook? ¿Sí? Facebook desde hace año y medio creó una copia idéntica de Facebook, el que conocen, y se las vende a las empresas. Por lo tanto, si hoy trabajas en una empresa a las que yo le he trabajado, como por ejemplo Booking.com, si entras a booking.facebook.com, entras a un apartado especial de Facebook que es exclusivo para los empleados de Booking. Por lo tanto, al día de hoy, si entras a esta empresa, lo primero que hacen es, te dan tu identificación para poder entrar al edificio, te dan tu cuenta de correo para que te puedas comunicar y te dan tu cuenta de Facebook interno. Al día de hoy, en países donde esto no está realmente entendido cómo se transforma la comunicación, cuando hablas de que estás utilizando redes sociales en la empresa, hablan como una pérdida de tiempo. Estás perdiendo tu tiempo, estás chateando con tus amigos y no estás trabajando. La evolución en las redes sociales cambia este paradigma y está hablando de que las redes sociales tienen una utilidad en cuanto a comunicación y productividad. Y es algo que empresas como Facebook entendieron hace mucho. Y al día de hoy le venden, porque además las empresas pagan por el acceso, alrededor de $2 o $3 por empleado por mes. Es más o menos la tarifa que están cobrando. Y es una de las últimas de entrar en este mercado y es una de las más interesantes. Entonces hoy les quiero mostrar, preparé 2 o 3 videos que hablan de cómo, el primer video es cómo lanza Facebook, la red social. Este es un comercial que lanzó para los empleados, para los empresarios a nivel mundial. Cualquier persona que estuviese en el marketing, en la lista de marketing de Facebook, que estuviese como gerente de comunicaciones o como gestor principal de la empresa o como dueño de empresa, recibió este tipo de comunicaciones porque Facebook le estaba vendiendo a este tipo de personas. Entonces, la primera es un comercial de cómo se lanza Facebook. Esto es de hace año y medio. El segundo video es una explicación de 3 minutos de cómo funciona. Lo interesante de esto es que quiero que vean qué tan similar, qué tan idéntico es a lo que ustedes conocen cuando utilizan Facebook para la vida privada. Y la tercera es un video que usó Booking.com, que fue uno de nuestros clientes el año pasado,
en donde habla de unos videos que utilizó les cuento la historia de Booking luego. Es una cuestión de videos, es una cuestión de comunicación personal, pero tiene un porqué. Entonces, en los siguientes 5 minutos vamos a estar viendo 3 videos. Great companies are built on great connections. It's not just about the guy at the top and who they know, but everyone in the team and how they all work together. Take a big project. It can be tough keeping track of things, don't you think? Well, it's easier when ideas get shared quickly and in one place, and the whole team stays informed. These connections make sparks fly. They keep our spirits up and drive us to do better. Sharing freely makes the team stronger. It makes decisions happen faster. It helps us get stuff done. Things don't always run smoothly, but with the right tools, we find a way. We get the answers we need when we need them. Our connections help us reach goals and surpass expectations, wherever we are in the world. Being a connected workplace makes us a more productive workplace. Como les comentaba, este es el video de lanzamiento. Aquí lo interesante de este video, lo que quiero deconstruir en este video es cuando Facebook hace un análisis de cuál sería la percepción de las empresas al interior o sea, con respecto a esta herramienta. El reto número uno al que se enfrentaba Facebook, que es el reto que se ha enfrentado muchísimas otras empresas antes, es la percepción de una red social como un lugar en donde se va a perder el tiempo. Es un lugar que no tiene nada que ver con la productividad. Es un lugar en donde solamente compartes fotos, solamente estás chateando, solamente estás platicando con tus amigos, que no tiene nada que hacer al interior de una empresa. Entonces, la idea principal de aquí, si se dieron cuenta, es mostrar que una persona en el lugar de trabajo, hay un obrero, hay una persona haciendo videos, hay otra persona mandando un reporte, de repente pueden estar mandando los GIFs, los iconos, los stickers. De repente se vale poner like, de repente se vale decir bien hecho y compartir una foto. De repente se vale hacer celebraciones y mandar fotos y demás. Entonces, mezclar esas dos ideas en un video de un minuto es algo difícil. Y es lo que estaba intentando Facebook hacer. El mensaje subliminal de este video es, como gerente de comunicaciones, tienes la obligación a las personas que están entrando a tu compañía, que utilizan eso en su vida privada, que lo empiecen a usar en la vida profesional. Y que es una herramienta de productividad. El segundo video es un poco más con detalle de la funcionalidad. Disculpas, está en inglés, no pude encontrar la versión en español. Son como 2 minutos, 3 minutos, no voy a ponerlo todo, pero sí me gustaría que vean en este caso lo que les mencionaba, qué tan similar es la funcionalidad que ofrece con la funcionalidad que ustedes conocen. De hecho, hablando con los ingenieros de Facebook, nos comentaban que el código fuente, el código que define cómo funciona Facebook, lo reutilizaron al 90%. O sea, el 90% del código que está detrás de Workplace es el que utilizan ustedes día a día. Workplace by Facebook helps your company collaborate. Through group discussion, a personalized newsfeed, and voice and video calls, you and your team can get things done. Your Workplace account is completely separate from personal Facebook. Let's take a look at each of the features. Use groups for your project team, your office, for the company running club, whatever you like. You have control over just how open or closed to make your groups. In a group, make a new post to get a discussion started. Add a photo, video, or document to get input from the rest of the team. Respond to other posts, and bring co-workers into the conversation. Newsfeed gathers conversations from all your groups. Never miss a project update or company announcement. Newsfeed is tailored to you. Important, trending, and relevant group conversations from across your organization.
In Workplace, you can instantly follow any coworker to get their updates in your newsfeed. On their profile, you'll see who they are and how to get in touch, including sending a message with Work Chat. Follow a coworker to stay up to date with their posts. Work Chat connects you instantly to any coworker. Ideal for a quick one-to-one, or you can loop in more people. With Work Chat, it's easy to get everyone involved. Use it to chat, share files, even make video calls with your team, wherever they are. Use Workplace to plan a company event. Announce when and where it's happening, and see exactly who's coming. Get everyone talking before and after the event. Workplace has great search. Type the name or phrase you're looking for and get results from all across your company. Narrow your focus by searching directly inside a group or even a work chat conversation. Workplace helps you stay connected to your company wherever you are. We'll notify you when you have new messages or replies. Get notifications by email, on your computer, or on your phone. Workplace and Work Chat also come as free apps for your Android or iPhone. Get updates even when you're on the move. Make your company more productive and connected with Workplace by Facebook. A ver, les voy comentando rápidamente. Lo más importante es cuando comienzan del lado izquierdo, la gran diferencia es que el centro de Facebook no es tu muro. El centro de Facebook para empresas es la parte izquierda donde están todos los equipos, los grupos. Es la gran diferencia de diseño. Aparte de eso pueden hacer exactamente lo mismo. Pueden iniciar conversaciones, el like, comentarios, hacer una mención a alguien que recibe una notificación, encuestas, documentos. Dentro del entorno de una empresa los documentos son muy importantes, por lo tanto hicieron una parte de desarrollo de cómo gestionar documentos colaborativos. Este es tu perfil. Lo más importante es que no está, el centro de esto no es tu propio perfil, de nuevo es los grupos. A nivel comunicación tienes el chat, puedes seguir, no necesitas que aprueben tu petición para seguir, no necesitas ser amigos. En un contexto de empleados, tú puedes seguir a cualquier persona y cualquier persona te puede seguir. En ese caso funciona un poquito más como Twitter. No es necesariamente que tengo que agregarte como amigo, ¿no? O sea, no tienes que ser amigo de tu jefe. Bueno, estos son los grupos. Otra parte importante es eventos. Se dieron cuenta que crear eventos dentro de la empresa, dentro de la plataforma, es algo que a la gente le gustaba mucho. Entonces, en lugar de mandar una invitación a un calendario, generaban un evento aquí y aquí se podían discutir cosas del evento antes. You're gonna help flying to Tel Aviv. How excited are you? That's how excited I am. You drive very fast. It's fun. It's kind of scary, but it's fun. Wow. Oh no, I'm good. Don't worry about it. Oh nee. Tell you what, it can't get much better than this. Stand out here. Let's go. I don't know about this. It's really hot.
Seriously, it's like Jurassic Park out here. This day just gets better. Giancarlo. What's the plan for today? No plans. I'm afraid of heights, man. I'm afraid of heights. It's pretty crazy, right? Start to feel like home here. It just makes you a more well-rounded person. You understand people more. You are more patient. You have a greater understanding of the world. Es un video que hicieron en el 2016, al inicio del año. Booking tiene en enero una reunión anual. Booking es una empresa que creo todos conocen para hacer reservaciones de hoteles. Están basadas en Ámsterdam y tienen oficinas prácticamente en todo el mundo y son más de 12,000 empleados. Y cada enero mandan durante una semana a todos los empleados o a todos los que pueden viajar, porque obviamente tiene que haber una infraestructura mínima de seguir el negocio, pero a todos los que pueden salirse de su escritorio de trabajo los llevan a Ámsterdam y rentan prácticamente 2 o 3 hoteles enteros y están miles de empleados ahí. Durante una semana están todos con conferencias y nuevos planes de trabajo y la estrategia y talleres y demás. Es una cosa gigantesca y lo hacen cada enero. En enero del año pasado, cuando ya estábamos comenzando la estrategia de implementación y lanzamiento de Workplace, de la plataforma Facebook, les regalaron a cada empleado una GoPro. ¿Okay? Cada uno de los empleados se fue con una GoPro, con la idea de decirles que durante el verano, o de enero a verano, capturaran todos los momentos en los que ellos estaban trabajando. ¿Vale? Cualquier momento que ustedes estuvieran de viaje como empleados, por favor que los capturen con la GoPro y después la GoPro es de ustedes, ¿no? Es un regalo, pero también con una petición. Lo que hicimos como estrategia del cambio, que después voy a explicar un poco la importancia de la estrategia del cambio, es preparar un poco la idea de cuál es el valor de una plataforma como Workplace para un empleado. Y una de las maneras de explicar este valor fue cuando lanzamos la plataforma. La primera cosa que les pedimos a todos es compartir los videos de sus viajes. Y el siguiente año, este fue en enero de este año, recolectamos los mejores momentos, los mejores clips, e hicieron una campaña hacia el público, esta es una campaña pública, de lo que es Booking a través de sus empleados. Por lo tanto, el mensaje detrás de este proceso es cómo, siendo empleado yo de la empresa, compartiendo mis propias experiencias, ayudé a generar una campaña global de cómo se hacen las cosas dentro de Booking. Y la plataforma que facilitó este intercambio que antes no existía fue Workplace. La gran diferencia aquí en cuanto a gestión del cambio es que si ustedes analizan cómo se hace la gestión del cambio, cómo se introduce una plataforma global, antes era hablar de la plataforma. A partir de mañana, queridos empleados, van a utilizar esta plataforma. Y de repente les explican de qué va la plataforma, de repente les explican qué pueden hacer con ella, y de repente les explican para qué les va a servir. En la estrategia que nosotros estamos gestionando y que diseñamos junto con Facebook es diferente. Nunca hablamos de la plataforma durante el primer mes.
todo fue crear una utilidad para la empresa, un propósito, una campaña, una colección de eventos que hablaban de las cosas que puedes hacer sin tener que explicarte. Simplemente se trataba de que el lugar para compartir era la plataforma. Entonces no entramos en una discusión de para qué voy a usar eso, me interesa o no, me sirve o no. Les dábamos un propósito, en este caso una de las cosas fue el video, y después les mostrábamos qué se puede hacer y en qué resulta. Era impresionante ver cómo todos los empleados, o muchos de los empleados, reconocían los videos que enviaron y lo compartían muchísimo más. Y este fue uno de los videos virales del año para Booking. La idea de decir, ustedes como empleados crearon esta estrategia de marketing y se hizo a través de la plataforma. Entonces eso cambia mucho el enfoque, hablamos un poco de un enfoque oblicuo. No te presento las cosas de frente, no te doy instrucciones, utiliza la plataforma, te muestro para qué sirve sin tener que explicarte y ya después te explico, la hacemos en esta plataforma y estas son las otras cosas que podrías hacer. Pero ya en ese momento ya estás convencido que es algo importante. Entonces, esa es una de las estrategias más importantes que utilizamos en la adopción de una plataforma como esta. Entonces, este es el segundo tema. Bueno, para cerrar el tema de Workplace, estas son algunas de las empresas que ya utilizan Workplace al día de hoy y cada día están firmando más, pero si se dan cuenta son grandes corporativos, reconocen muchas de esas marcas, estoy seguro. Tuvimos la oportunidad nosotros de trabajar con Booking y con Heineken. Heineken fue el último, lo acabamos de lanzar hace 3 meses. Heineken, para que se den una idea de la escala del trabajo, tiene más de 300,000 empleados alrededor del mundo. Entonces tuvimos que trabajar una campaña de adopción para 300,000 empleados. Y entonces, lo que quiero platicar, la siguiente parte que quiero platicar hoy es cuál es la estrategia de la gestión del cambio. Si ya tomamos un paso atrás, hablamos de las tendencias de evolución tecnológica, hablamos de la existencia de las redes sociales corporativas y ya comenzamos a hablar un poco de por qué necesitamos la gestión del cambio para asegurarnos que estas redes sean utilizadas de la manera adecuada. Porque también mencionaba, y eso es algo que hemos vivido muchísimo en esta parte del mercado, las empresas invierten muchísimo, no es barato comprar esas empresas, estos servicios, y muchísimas veces después de un año, después de 2 años, se daban cuenta que el 10% de los empleados la utilizaban. Imagínense 300,000 empleados por $3 por mes. Es un dineral. Y te das cuenta que el 10% nada más lo utiliza, y que la mayoría lo utiliza para mandarse unos videitos, o para mandarse unas fotos, o para saludar, o de repente alguno con su equipo de trabajo. Entonces, evidentemente, toda la inversión que estaban haciendo esas empresas durante muchos años no estaba resultando, con consultores o sin consultores, simplemente no estaba resultando. Y es ahí la importancia estratégica de la gestión del cambio. ¿Cuáles son las cosas que se tiene que enfrentar una empresa cuando decide introducir una nueva tecnología como esta? Entonces, antes de que yo les comente, antes de ir a la siguiente, me gustaría saber cuáles creen ustedes como empleados. Imaginen que son un empleado hoy de Heineken o de Booking, y yo llego y les digo, van a utilizar, a partir de mañana, ya no van a utilizar correo, van a utilizar solamente redes sociales empresariales. ¿Cuál sería la reacción y cuál sería una razón de ustedes para decirme, no me interesa, no quiero utilizarlo y te voy a decir por qué? Y me dan una lista de razones. ¿Alguien una idea? ¿Por qué no lo utilizarían? ¿Por los datos en Internet? Porque las redes sociales consumen datos. Excelente. Una de las múltiples causas que hemos visto, porque son muchas, por eso les pregunto a todos, es que desde el mundo corporativo hasta arriba, ahí en la Torre de Marfil, no intentan pensar cuál es la implicación en la vida real de una persona. De repente, antes me dabas una computadora, yo me sentaba, iniciaba y tenía todos los servicios ahí. Hoy me estás pidiendo que instale una aplicación, porque esto está en tu móvil, instale una aplicación en mi teléfono personal. Y ahora les voy a explicar por qué eso es importante. Y la segunda, que comience a utilizar datos para trabajar, que se come mi plan de manera personal. Evidentemente muchas empresas ofrecen teléfonos a sus empleados, pero no todas y no a todos niveles. Cuando hablas de una empresa global de 300,000 personas, seguro que no.
pero no se dan cuenta. Y esa es una de las cosas, por ejemplo, que dicen, ¿por qué voy a empezar a utilizar en mi vida privada con mi teléfono personal datos personales para mi empresa? Entonces hubo mucha gente que estaba en contra por esto. Les voy a dar una parte de la experiencia en cuanto a seguridad de datos. Va un poquito con lo que mencionabas, no solamente el consumo de datos, pero de repente ya tienes acceso desde tu móvil, desde tu teléfono celular, a los datos privados de la empresa. Datos personales de contacto de gente, datos de secretos corporativos, información que si cae en manos de un competidor sería un problema. Y hoy ya lo tienes desde el acceso del teléfono. Por lo tanto, muchísimas empresas, además de pedirte instalar la aplicación de Facebook, tenías que instalar una aplicación que se llama, en inglés se llama Mobile Device Management, gestión de artículos móviles, gestión de teléfonos móviles, por decir. Es una aplicación especial que instalaba una red de seguridad alrededor de ciertas aplicaciones, que encriptaba toda la información y que te obligaba en tu teléfono particular a instalar ciertas medidas de seguridad. Por ejemplo, necesitabas tener, además de cualquier cosa que tú tenías para por ejemplo, la huella digital o el PIN de 4 dígitos, te pedía además un PIN extra de 6 dígitos, te pedía además una frase especial de password, o sea, incrementaba significativamente la seguridad, pero también incrementaba significativamente qué tan fácil era usar tu teléfono, porque no lo podías deshabilitar. Y si perdías tu teléfono, la empresa inmediatamente tenía la obligación de borrar todos tus datos, personales o de la empresa. No había manera de separarlo. Por lo tanto, si hoy pierdes tu teléfono, si trabajas para Heineken, la empresa, la parte de tecnología, el ingeniero de tecnología de Heineken, con apretar un solo botón, elimina todo tu teléfono. No espera que lo encuentres, no espera que le digas, lo tenía mi hijo y me lo robó, porque es un riesgo importante que las empresas necesitaban cerrar, es un hueco que la información se puede escapar. ¿Okay? Entonces, de repente me estás pidiendo que instale cosas, mi teléfono me sirve menos, es más difícil de usar, y además puedo perder todas mis fotos, puedo poner todos mis datos, porque de repente tengo datos de la empresa. Entonces, esa es una de las cosas muy importantes en cuanto a gestión del cambio. ¿Se les ocurre otras ideas? Como empleado, ¿por qué no utilizaría? Los empleados más activos no se van a adaptar al cambio. Hay personas que no lo van a saber hacer. Súper importante. De nuevo, las personas que están diseñando ese tipo de campañas, todos mis compañeros, yo mismo, los ejecutivos, son gente que entiende, que ve el potencial, que sabe cómo utilizarlas, pero se les olvida que esto es algo que no todos saben. Las generaciones más antiguas, por supuesto, los llamados nativos digitales, no tienen problemas para utilizarlo, pero generaciones un poco más atrás no tienen ni las competencias ni la intención de aprenderlas. La idea de la percepción de la utilidad, lo que hablábamos, ¿para qué sirve Facebook? Si yo llego y te digo, ¿te va a servir para productividad? Te voy a decir, no, no es cierto. Eso lo utiliza mi hijo para mandar fotos. Entonces, las competencias digitales, las competencias de este tipo, las competencias colaborativas, es súper importante. Entonces, cuando diseñas una estrategia de gestión del cambio, necesitas también asegurarte que tengas parte de enseñar, parte del aprendizaje de competencias digitales. ¿Por aquí alguien? Romper el paradigma de que tu trabajo únicamente sirve para utilizarlo en el día laboral y no cuando estés afuera. Romper el paradigma de el trabajo solamente es cuando estás dentro de la empresa y no afuera. Súper importante también. La tendencia es, y no estoy totalmente de acuerdo de manera personal, pero la tendencia es que si hoy trabajas para Heineken, no dejas de trabajar a las 5 de la tarde, 6 de la tarde cuando te vas a tu casa. ¿Okay? Esa es una tendencia que viene muy de estilo de entender cómo es el trabajo del lado americano. Cuando trabajas en una empresa global, uno de los detalles de la gestión del cambio es el lado cultural. El lado cultural que le llega un poco a México está desarrollado en Estados Unidos y es la idea de trabaja fuerte, trabaja mucho, sales de trabajar y sigues siendo empleado, tienes el teléfono, tienes el iPad, tienes la laptop, si te llaman a las 10 de la noche y hay que hacer algo, abres tu laptop, contestas el correo, mandas la presentación y no vas a pedir tiempo extra. Ese es un tipo de entendimiento de qué significa ser un empleado, pero no está compartido a nivel global. Tan es así que en los últimos años, lugares como Francia, lugares como Alemania,
han pasado legislación oficial a nivel europeo que prohíbe a las empresas mandarle correos a los empleados después de las 5 de la tarde. No está entendido y compartido que eres un empleado 24 horas al día. La protección que te ofrece el Estado, la protección que te ofrecen las leyes de ciertos países, está en contra del entendimiento de qué es ser un empleado. Al día de hoy para empresas como Facebook, por ejemplo. Y entonces ahí vemos también la parte cultural en cuanto a gestión del cambio. Si hoy te doy una herramienta que te facilite estar conectado siempre, pero al mismo tiempo, si estás en Alemania, tengo una ley en contra, tengo que tener muchísimo cuidado cuando comunico qué puedes hacer con estas herramientas y además decirte, por favor, no la uses. O de repente agregar funcionalidad para que se deshabilite después de las 5 o 6 de la tarde. Entonces, tienes que gestionar esta parte de entendimiento de qué es el contexto cultural, el contexto local, súper importante. ¿Alguna otra idea? Bueno, les quiero mostrar, este es un modelo muy sencillo, enfocado a colaboración, pero que habla de cualquier tipo de actividad que queramos hacer en cuanto a gestión del cambio. ¿Okay? Este es así de sencillo, esta fue la base de la estrategia de implementación de redes sociales empresariales para ING, para el banco, hace 3 o 4 años, y para National Nederlanden hace 2 años, para Booking hace 1 año y para Heineken hace unos meses. Esta es la base de lo que hacemos al final del día. Y está desarrollado dentro de la parte de sociología y psicología, que dice que para generar un comportamiento se necesitan 3 cosas. La habilidad, lo puedo hacer. La motivación, lo quiero hacer. Y la oportunidad, lo puedo hacer. ¿Okay? Sé cómo hacerlo, quiero hacerlo y puedo hacerlo. Y un cambio o una nueva actividad se genera cuando estas 3 cosas están al mismo tiempo. Si falta una de ellas, es imposible. ¿Okay? Por lo tanto, cuando desarrollas una estrategia de gestión del cambio, necesitas desarrollar ideas y aplicaciones y proyectos para cada una de estas actividades. ¿Okay? En este caso, como les decía, estábamos hablando de una actitud colaborativa, una cultura de trabajo colaborativa, pero aplica para cualquier cosa. ¿Vale? En cuanto a motivación, es de 2 niveles, la motivación personal y la motivación dentro de la empresa. En cuanto a habilidad, ya hablamos un poco de las capacidades digitales, sé hacerlo, lo entiendo, lo puedo ejecutar. Y en cuanto a oportunidad, va un poco más de 2 partes. La oportunidad en espacio-tiempo, la empresa me da la oportunidad, hay los espacios físicos, hay el tiempo para hacerlo, pero también la oportunidad a nivel cultural. Hablábamos de que muchas empresas no aceptan las redes sociales como un instrumento de trabajo. Por lo tanto, tenemos que trabajar con muchos ejecutivos, con muchos directivos de empresa para hacerles entender que se necesitan crear espacios de oportunidad para aprender y para desarrollar ese tipo de habilidades. De nuevo, una disculpa, no estaba en español, pero lo traducimos rapidísimo. Este es otro marco teórico que utilizamos para hablar de las barreras de la colaboración. Si las redes sociales empresariales, el objetivo máximo es comunicación y colaboración, tenemos que entender por qué a nivel personal y a nivel equipo no voy a colaborar. Y eso es súper importante entenderlo, porque muchísimos de los proyectos en los que trabajábamos antes se enfocaban en tener la tecnología adecuada. Como si solamente tener acceso a la tecnología fuese a resolver los problemas de colaboración. Por lo tanto, tenemos 4 tipos diferentes de barreras de colaboración. La primera es not invented here. Aquí no se inventó, no fue mi idea. Hay un deseo, hay una falta de deseo de buscar y preguntar información a los otros. Todo inicia por me doy cuenta que no sé lo que tengo, me doy cuenta que necesito de los otros o no. Esa es la primera y habla de la motivación. La segunda es, aún si me doy cuenta que no tengo todo lo que necesito y necesito colaboración, vamos a suponer que me doy cuenta que si la otra parte no quiere compartir la información, no se da la colaboración. Ahora, eso es evidente. Se necesitan 2 personas para colaborar al menos.
La primera es, me doy cuenta que necesito, voy a buscarlo fuera de mi terreno o mi área, pero llego y me dicen, no gracias, no me interesa, por diferentes opciones, porque por competitividad, porque hay diferentes incentivos de salario, porque están muy ocupados, simplemente no tienen tiempo, te quisiera ayudar pero no tengo tiempo. O de repente, y eso lo vemos muchísimo, la idea de colaboración, si mi salario, si mis objetivos están de manera personal y tú me dices que colabore, voy a perder el estatus que tengo como experto. Para darles un ejemplo muy sencillo que ejemplifica esto, en el banco, en ING, de repente desarrollamos una idea, un piloto, en el que en lugar de tener que llamar a la línea de ayuda de la tecnología, de repente se me echó a perder mi laptop, se me echó a perder mi computadora, el móvil que me da la empresa, llamabas a un teléfono y desde ahí te atendían y te daban soporte técnico. Y queríamos transferir ese soporte técnico a una comunidad, a un foro en línea. ¿Okay? La gente que estaba intentando hacer este piloto, los usuarios estaban encantados porque de repente no solamente podían contactar a los de soporte técnico, sino que podían preguntarle a sus compañeros, porque a veces los compañeros, los usuarios mismos, son los que saben más que el técnico, o igual que el técnico. Entonces los tiempos de resolución eran mucho más pequeños, la gente estaba de acuerdo, pero tuvimos un problema muy grande. El primero es que la persona que estaba encargada de resolver se le pagaba por cada caso resuelto. Por lo tanto, si hoy tu compañero en el foro de trabajo te la resolvía a ti, a él no le pagaban. ¿Okay? Entonces, ese es un ejemplo clarísimo en donde los incentivos para resolver algo no están alineados con el incentivo de colaboración de una empresa. El jefe desde la parte más arriba le está hablando a toda la empresa y les dice, sí, tenemos que ser muy colaborativos, es el futuro, necesitamos mejorar la productividad, pero al final del día a la gente se le está pagando por la parte personal, no por la parte de trabajo en equipo. ¿Okay? Y la segunda es que todo el mundo pensó que los expertos en el área de móvil, en este caso era de móvil, del celular, que los expertos querían estar ahí, querían ser reconocidos. Cualquier programa de gestión del cambio hablaba de la importancia de ser reconocido por tu experiencia. Que te gustaría, de manera personal, que la gente te vea como un experto en un área. Pero resulta que no era el caso. Resulta que el experto de celulares no quería que se le mencionara en el foro. ¿Alguna idea por qué? ¿Por qué? Porque no lo contacten, exactamente. Porque de repente no es mi trabajo. Solo sé muchísimo de tecnología, pero no soy soporte técnico. Soy un ingeniero de diseño, sé mucho de celulares y la gente lo sabe y se lo hago a mis amigos. Pero si hoy en un foro de trabajo me identifican como experto, ¿a quién van a ir a buscar? A mí. Y no me pagan por eso y no tengo tiempo para eso, no es mi trabajo. Entonces hay muchísimas cosas de manera interpersonal que no tenemos en cuenta y nos vamos por lo que creemos que es más fácil. Claro, a todo el mundo le gustaría ser reconocido como un experto, no necesariamente. La parte del lado de habilidad, en cuanto a colaboración, hablamos un poco más de la capacidad de encontrar información. Estamos hablando de plataformas muy grandes, con muchísima información, de cientos de empleados o cientos de miles de empleados. Por lo tanto, no es tan fácil encontrar la información. No tenemos Google al interior de la empresa. No es tan fácil como abrir Google y buscarlo. Entonces, la capacidad de encontrar información es muy importante. Y después, no solamente encontrarla, transferirla. ¿Por qué es difícil transferirla? Hay 1000 razones. Dentro de las empresas, o no existe el equipo, no existe el ancho de banda, no existe la infraestructura. Son muchísimas opciones, pero al final del día hablamos de motivación. No voy a buscar fuera de mi zona de confort. Del otro lado, no me pasan la información. También no sé encontrar la información, saber, o no sé transferirla, no puedo transferirla. ¿Okay? Pero hablando un poco entonces de cómo utilizamos la gestión de trabajo, teníamos que atacar cada una de estas 3 áreas: habilidad, motivación y oportunidad. ¿Okay? Por lo tanto, en cuanto a oportunidad, es el de en medio. Trabajamos en un rediseño de flujos de trabajo. Lo que yo les comentaba se supone que seamos colaborativos, pero te pago por incentivos personales, se tiene que rediseñar. Y esto no es el empleado el que lo hace. Nuestro trabajo era tener que hablar
con los que diseñaban los incentivos y salarios para que cambien este tipo de cosas. Y esa es una de las partes más complicadas. Cambiar cómo se le paga al interior de una empresa, cambiar cómo se le reconoce a la persona al interior de una empresa, quién tiene el ascenso, el que colabora más o el que pretende ser un líder pero simplemente oculta la información. Entonces hubo mucho rediseño del interior de trabajo. El primero es en cuanto a la habilidad. ¿Qué tenemos que aprender? Hablamos de las competencias digitales, súper importante. Al día de hoy, una empresa a nivel global no puedes no tener competencias digitales. Y cuando hablo de competencias digitales, no es saber utilizar el teléfono, no es saber utilizar Facebook, es saber utilizar la tecnología para ser más productivo. Y hay una diferencia abismal entre estas dos. No se trata de saber cómo se utiliza, se trata de saber cómo la utilizo para ser efectivo. Y la tercera, y no por eso menos importante, es inspirar cambio. A pesar de que sepas cómo hacerlo, a pesar de que te doy como empresa la oportunidad de utilizar una plataforma, necesitas tú creer que existe un beneficio para ti, necesitas tú creer que existe un beneficio para tu equipo. Por lo tanto, diseñamos estrategias de comunicación, contar historias. Nos enfocamos muchísimo en la empresa donde trabajo, nos enfocamos muchísimo en historias. Lo que platicábamos, en lugar de estar comentando de qué va la plataforma, cuáles son las cosas que puedes hacer o no, hablamos más de historias de una persona en un departamento específico, tenía un problema específico y así es como lo resuelve. Tenemos más capacidad de empatía cuando se trata de empleados que trabajan con nosotros, que los conocemos, que podemos entender cuál era la problemática y cuando nos muestran cómo lo resolvieron, tenemos más posibilidades de entender hacia nosotros cómo sería y querer cambiar, que si simplemente la información viene desde arriba y nos dicen, ahora, a partir de ahora, esto es lo que vas a hacer. Entonces, la estrategia de cambio es inspirar el cambio, no obligarte al cambio. ¿Ok? Y bueno, eso ya es un poquito más complicado, todos los detalles de lo que hicimos. A menos que tengan una pregunta de esto, me la voy a saltar. Competencias del siglo XXI. Una de las partes que sí me quiero enfocar, porque creo que es relevante aquí al día de hoy, es cuáles son esas competencias. Hablábamos que es importante tener esas competencias digitales, pero esas las tenemos que definir. Entonces, igual como hacíamos antes, me gustaría saber si les digo competencias del siglo XXI, cuáles son las competencias que ustedes creen que se necesitan al día de hoy, sobre todo en el mundo empresarial. ¿Alguna idea? ¿Perdón? Idioma. Innovación. ¿Alguien más? Tecnología. Responsabilidad social. También. ¿Alguien más? La comprensión hacia los empleados. Hay una evolución importante del punto de vista de recursos humanos y cómo debe estar apoyando a los empleados, pero es un poco más una tendencia a nivel interno más que una competencia. ¿Alguna otra idea? Adaptabilidad, súper importante, súper importante. Esta es una lista, creo que son 18. Son 18 capacidades o habilidades que definen al trabajador y al ser humano, importante, ojo, no trabajador solamente, ser humano del siglo XXI. Bueno, se fue. ¿Las apuntaron? Un par de cosas interesantes en esto. La primera es de dónde sale esta información. Fue un estudio que se realizó, la empresa se llama Wise, está en Qatar y se ha enfocado en los últimos 2 años a hacer un análisis de educación a nivel global, tendencias de educación a nivel global. Lo interesante es que dijo, la empresa cuando desarrollaron este estudio dijeron, no vamos a definir nosotros las competencias, ya hay muchísimas instituciones y países que desarrollaron este proceso y que definieron las competencias. Entonces vamos a ver qué se ha definido en otros lados. Entonces esta es una especie de metaestudio, ¿de acuerdo? Un estudio de los estudios. Y entonces analizaron 24 países a nivel global,
donde todos los continentes están representados, donde había una combinación de países en desarrollo y países desarrollados, y se encontraron con que habían diferentes. No todos estaban igual, no todos compartían la idea. Algunos elegían a unos, algunos elegían a los otros, pero al final esos 18 estaban ahí. ¿Okay? Lo primero que me salta a la vista es que no todos entendemos o compartimos la definición de cuáles son las competencias del siglo XXI. Si hoy hay algún profesor o algún autor que llega y les dice las habilidades del siglo XXI son 4, no es exactamente cierto. Hay un fuerte contexto local, hay un fuerte contexto personal en lo que define las habilidades del siglo XXI. Y les voy a dar un ejemplo muy importante. Lo que encontraron aquí, por ejemplo, una de las diferencias más grandes es entre lo que las competencias del siglo XXI significan para un país en vías de desarrollo y un país desarrollado. Para un país desarrollado es mucho más importante la creatividad, la colaboración, el medio ambiente, el deporte, la salud. Para un país en vías de desarrollo, lo más importante es la productividad. Lo más importante es llegar hasta donde están los países desarrollados. Los países desarrollados se pueden dar el lujo de estar desarrollando cosas un poco más avanzadas, entre comillas, o fuera de la parte dura del desarrollo de habilidades. Por ejemplo, la transculturalidad. Un país en vías de desarrollo que está queriendo impulsar a la empresa, no le interesa tanto que sus empleados entiendan la transculturalidad, les interesa más que desarrollen finanzas, por ejemplo. ¿Okay? Entonces, la siguiente parte, para que vean un poco la diferencia, es que comenzaron a contar cuántas veces aparecía cada una de estas en los diferentes marcos teóricos. ¿Okay? Y aquí nos podemos dar cuenta cuáles son las que están más mencionadas y menos mencionadas. Aquí también hay otra cosa que salta a la vista. Comunicación y colaboración, número 1. Esto viene a confirmar un poco la tendencia de lo que hablábamos antes. Las redes sociales dentro de la empresa es una respuesta a dos cosas. Estamos avanzando a nivel, necesitamos esas competencias y esa es una manera de utilizarlos. La segunda es una respuesta de los avances tecnológicos. Entonces van de mano en mano. Otra cosa que me llama la atención es que hablamos muchísimo del cambio climático como la tragedia más importante de nuestro tiempo. Lo más importante que tenemos que hacer hoy es evitar el cambio climático y demás. Sin embargo, 5 de 28 marcos teóricos la mencionan como importante. Entonces, si la mayoría de las intenciones de cambio a nivel global tienen que ver con el cambio climático, pero los marcos teóricos no están enfocándose en el cambio climático, me parece que hay un problema. ¿Okay? Entonces, es un par de observaciones que nacen de este estudio. Y luego un poco a nivel de educación, que quizás sea interesante para ustedes, hay otro estudio que se genera cada año que habla de cuáles son las tecnologías que van a impactar dentro del nivel dentro de la escuela. Habla de que la educación al día de hoy está llevando un proceso de transformación, lo mismo que la empresa, integrando nuevas tecnologías, y habla de, por ejemplo, makerspace. ¿Alguien sabe qué son los makerspace? Son espacios de creación y fabricación digital, impresoras en tercera dimensión, cortadoras láser, prototipado, robótica. De hecho, en Yucatán hay uno, Hub Lab, que está por aquí por Chuburná. Fab Lab Yucatán o Hub Lab, tiene dos nombres, está genial, si pueden darle una mirada. Ese es uno de los futuros de la educación, la idea de no solamente estar aquí ustedes sentados de manera pasiva recibiendo la información, pero la idea de que ustedes pueden, con la información que reciben, crear algo. Esto viene atado a la idea del construccionismo, la idea de que el aprendizaje es particularmente significativo si son capaces de construir algo con lo que aprendieron y no solamente presentar un examen. Entonces, la manera en la que se genera ese tipo de aprendizaje significativo es que en las escuelas se crean esos espacios de robótica, crean esos espacios maker. Un poco más adelante, realidad virtual, analítica del aprendizaje. La analítica del aprendizaje es medir todo. Como todo es digital, todo se puede medir.
Entonces, ¿qué vamos a estar midiendo? ¿Cuántas veces leímos una cosa? ¿Cuántas veces presentamos un examen? ¿Cuántas veces buscamos preguntas? Y aún más adelante, en un horizonte a 5 o 7 años, inteligencia artificial e Internet de las cosas. Inteligencia artificial, en un par de cosas diferentes. La primera es los asistentes. Hoy ustedes conocen Siri, por ejemplo, del iPhone. Le preguntan cosas como ¿a qué hora es el cine? O ¿qué tal está el clima? Imagínense tener un asesor virtual personalizado para todo lo que requiere la educación, para buscar información, para mandar tareas, todo lo que hoy requiere tarea administrativa que es pesada y repetitiva. En 5 años, según esta predicción, ya existirán asistentes personales con inteligencia artificial detrás que nos responden esas tareas. Nada de que se me olvidó enviar la tarea al profesor. Entonces, tu asistente personal te lo va a recordar, por ejemplo. Una noticia que hablaba venía de un experimento en Facebook en donde 2 entidades que tenían detrás inteligencia artificial se empezaron a comunicar y desarrollaron su propio lenguaje. De ahí vino la noticia. Sí y no. Viene muy fuerte la inteligencia artificial. No llegaron a decir que desarrollaron un lenguaje como tal. Los lingüistas puristas dijeron que no era un lenguaje, por lo tanto era un poco más marketing la noticia. Pero aquí está lo súper importante y tocas un punto fantástico. Un detalle de la inteligencia artificial, y eso quizás les va a sorprender, es que no sabemos exactamente cómo funciona. ¿Okay? Me explico. Inteligencia artificial, en esta parte que estamos hablando, habla de diseño del algoritmo para analizar grandes cantidades de información y encontrar patrones de comportamiento. Por ejemplo, a la computadora, en lugar de definirle exactamente cómo se ve la imagen de un animal en específico, por ejemplo, imaginemos un gato, diseño simplemente un algoritmo para enseñar a la computadora a que aprenda la computadora misma a entender qué define un gato. Y le doy muchísimas imágenes de gato y les digo, este sí es. Muchísimas imágenes de otro animal y les digo, este no es. Lo entreno, se genera un aprendizaje virtual y después se lo doy a la gente público y ya saben y ya aprendan a definir a un gato. Les di solamente el entrenamiento, les definí el algoritmo para tratar de aprender por sí mismo, pero al interior de este ente artificial yo no sé exactamente cómo pudo definir qué es un gato. ¿Okay? Entonces, por esto hablábamos exactamente, es un pequeño problema, porque sabemos cómo lo solucionó, sí es capaz, a partir de diferentes animales, entender si es un gato o no, pero no sabemos exactamente cómo lo está haciendo. Y este es un problema muy grande, a diferentes niveles. El primero es privacidad. Hay cosas que va a hacer. Algo muy importante es que la tecnología, cuando la desarrollamos desde este punto de vista, no tiene valores. No va a entender si algo está bien o está mal, simplemente va a resolver un problema. Si no sabemos qué está pasando al interior de ese algoritmo, si no sabemos qué está pasando al interior de esa enseñanza, no podemos juzgar, simplemente vemos el resultado. Por ejemplo, otra que intentaba desarrollar reconocimiento facial y hacer tipo de relaciones entre lo que ve y lo que es, personas de tez morena, las relacionó con un mono, por ejemplo. Entonces, estamos hablando de problemas éticos, estamos hablando de problemas de percepción social, pero como los científicos no saben exactamente qué pasa al interior, no pueden resolverlo. Entonces, la inteligencia artificial y lo que se llama el machine learning es algo súper interesante, muchísimas áreas de desarrollo, pero también muchísimos retos a resolver. ¿En dónde hay más impacto? El aprendizaje de la robótica. Al día de hoy están intentando diferentes niveles. Donde es posible y donde es recomendable es a nivel primaria. Los países más avanzados en cuanto a educación, por ejemplo Finlandia, han rediseñado el currículum, por lo tanto los niños a nivel primaria ya están tomando como parte obligatoria
pensamiento computacional, programación y toda esa parte de makerspace y robótica. No como tal, al final del día no quieren o no les interesa que un niño de sexto año de primaria sepa armar un robot, pero sí que entienda perfectamente cuáles son las utilidades de la robótica, cuáles son las leyes de la robótica y cuáles son las aplicaciones de la robótica en el mundo de hoy. Estamos hablando de niños entre 5, 6 y 12 años. Entonces, personalmente creo que tenemos muchísimo que hacer aquí en México. Se puede, hay muchas iniciativas de este lado, pero creo que no ha llegado al punto en el que se convierte en prioridad, no ha llegado al punto en el que sea un cambio institucional. Holanda, que es el país donde vivo hace varios años, está en esa vía. Una de las cosas que nos damos cuenta es este tipo de desarrollos comienzan primero con clubs después de la escuela, tipo por las tardes o clubs de fines de semana. Cuando realmente entienden los beneficios de esto, ya comienzan a entrar dentro del currículum de la escuela y el siguiente paso ya es hacerlo a nivel institucional, o sea, ya cambiar de manera global los requerimientos educativos. Entonces, los países más avanzados ya lo tienen. Inglaterra está analizándolo y lo va a cambiar. Estados Unidos hay varias iniciativas fuertes para cambiarlo, el famoso Common Core a nivel de educación primaria, pero sí, se puede y se debe a nivel primaria. Innovación. Hablamos un poco de innovación, hablamos un poco de tecnología y ahora sí me gustaría dedicarle un poquito de tiempo a una crítica de la innovación y la tecnología. Viniendo de alguien que particularmente, primero que nada, soy un adicto a mi teléfono, eso no está bien, pero lo soy. Y supongo que aquí bastante gente. La segunda es, me gano la vida con respecto a innovación, ¿vale? Innovación de redes sociales, innovación digital, transformación digital, es algo que hago y que me da de comer. Y la tercera, soy un aficionado a la tecnología en general, no solamente el teléfono, no solamente la innovación, la idea de que el avance de la sociedad parte con el desarrollo de la tecnología. Como idea, yo soy un tecnofetichista, ¿vale? Creo que la tecnología viene a resolver muchos problemas. Por lo tanto, me he dado la tarea de darme cuenta en qué momento sí me paso de la raya, en qué momento sí las ideas que tengo me las tengo que cuestionar. Y eso es un poco de lo que quiero compartir con ustedes, con la intención no de asustarlos, no de decirles que la tecnología es mala, pero sí decirles que la tecnología viene con un precio y la manera de hacerlo trabajar para nosotros es entender el impacto real de la tecnología, no solamente las ventajas, sino también las desventajas. Entonces, por ahí es donde va la siguiente parte. Todavía. Lo primero que quiero decir es que innovación es un término un poco engañoso. Porque cuando hablo de innovación, lo que ustedes están entendiendo es mejora. La idea de innovación trae mejora, trae un sesgo positivo. Pero una innovación, en el punto de vista, digamos, lingüístico, la definición de innovación simplemente es algo nuevo. Le asignamos una característica positiva a lo nuevo. Y desde ahí comienza uno de los problemas. Creer que innovación es netamente positiva. Y ese no es el caso. Por ejemplo, desde el punto de vista, bueno, después les voy a dar algunos ejemplos, no me adelanto. Pero al final del día lo que quiero que entiendan es que innovación no es necesariamente positivo, sin embargo así lo entendemos. Los gobiernos y las empresas hablan de innovación como si fuese la solución a todos los problemas de la sociedad. ¿Okay? Y desde ahí comienza el análisis crítico, no es necesariamente eso. Y lo segundo es que innovación normalmente la confundimos con tecnología. No solamente le asignamos algo positivo, sino que en lugar de pensar, por ejemplo, si hablamos de innovación educativa, lo que tendríamos que estar hablando es cómo mejoramos el aprendizaje. En lo que nos terminamos enfocando es cómo mejoramos la adopción de la tecnología al interior de la escuela. En el lado empresarial es igual. Tenemos, y me apunto entre ellos, un fetichismo por traer tecnología, por el hecho de traer tecnología, y no en traer innovación por el hecho de mejorar las partes empresariales que nos interesan.
la productividad o la comunicación o hacer una empresa más humana, si esa es una de las cosas que queremos. Entonces, de ahí que existe un escrito de 1998, un autor que se llama Neil Postman, que comenta 5 cosas, el escrito se llama 5 cosas que debemos saber sobre la tecnología, y es uno de mis escritos favoritos, porque ha sido un poco una visión, una visión muy crítica de la tecnología. La primera es que la tecnología es un intercambio. Ya lo hablábamos un poco, de que le asignamos un valor negativo. La tecnología da y quita. Por cada ventaja, trae desventajas. Sin embargo, como ya comentábamos también, no hablamos de las desventajas. Cuando nos vienen a vender una tecnología, redes sociales empresariales, por ejemplo, no hablé o casi no hablé de las desventajas. Era más lo que podemos lograr. Pero si alguien viene a decirte todas las cosas nuevas que puedes hacer con tecnología, la pregunta obligada es ¿qué está haciendo o qué va a deshacer esa tecnología? ¿Okay? Después voy a dar ejemplos para discutir. La segunda es que la tecnología no es neutral. ¿Okay? Nos gusta creer, nos gusta pensar, nos deja muy tranquilos pensar que la tecnología es neutral y que solo es cómo la utilizamos. Y esto no es cierto. La tecnología la desarrollamos nosotros mismos, humanos, gente. Y cada uno de estos tiene sesgos, tiene creencias, tiene valores. Y la tecnología refleja esos valores de una u otra manera. Y normalmente son valores que no están evidentes a primera vista. La tecnología está diseñada para hacer algunas cosas más fáciles y otras menos fáciles. Y tenemos que entender y tenemos que analizar cuáles son esas cosas que está haciendo más fácil y cuáles son esas cosas que está haciendo más difícil dentro de un desarrollo tecnológico. Un ejemplo muy sencillo es Twitter y el bullying. Está muy de moda. Twitter tiene muchísimos problemas a pesar de su crecimiento porque el abuso de usuarios hacia otros usuarios en Twitter es muy, muy fuerte. Muchísima crítica. Han llegado a gente que se retira totalmente del servicio, que ha caído en depresión, incluso suicidios. No es culpa exactamente de la tecnología, es la gente detrás, pero hablamos de que hace cosas más fáciles y más difíciles. Twitter está diseñado no para tratar el bullying. Es muy difícil reportar el bullying y la tecnología de Twitter es más para compartir rápido. Nos gustaría creer que es neutral, no lo es. Y la tercera idea detrás es que no solamente no es neutral, no solamente tiene ganadores y perdedores, o ventajas y desventajas, es que no es equitativo. Hay ciertos grupos que se benefician más de la tecnología que otros. ¿Okay? Y esto no se trata de crear teorías de conspiración, es simplemente entender que va a haber ganadores y va a haber perdedores, y si hay un cambio tecnológico necesitamos saber quiénes son esos ganadores y quiénes son esos perdedores. La tecnología necesita tener un componente de justicia. Traigo por aquí ejemplos. Hablábamos muy a propósito de lo que hablábamos de cuándo se le debe enseñar a los niños robótica o computación. Son cosas que el Estado debe fomentar. Sin embargo, en los últimos años, creo que todos conocemos a Bill Gates, ¿sí lo conocen? Fundador de Microsoft. Desde hace varios años se retiró y creó un fondo con muchísimo dinero, siendo uno de los hombres más ricos del mundo, el Bill and Melinda Gates Foundation, ¿okay? Junto con su esposa. En los últimos 10 años ha inyectado más de $10,000 millones en iniciativas de la educación. Estamos hablando de una persona que no elegimos, estamos hablando de una persona que no es un representante del gobierno, que no podemos cuestionar y que simplemente aceptamos sus ideas y la implementación de cómo esta persona entiende la educación y la aceptamos como un regalo. De nuevo, no es teoría de conspiración. Bill Gates es una persona fenomenal, fantástica, inteligente, pero tiene ciertas ideas y las está implementando de manera antidemocrática a través de su dinero. Y necesitamos ser capaces de entender cuáles son esas ideas detrás. Por ejemplo, el socioconstructivismo entendido de manera pedagógica es algo con lo que Bill Gates no está de acuerdo. Si yo soy un proponente del socioconstructivismo y socioconstruccionismo, tengo un problema cuando esta persona está inyectando $10,000 millones.
El número 2, Mark Zuckerberg. La fundación Chan Zuckerberg, la iniciativa Chan Zuckerberg, acaba de iniciar el año pasado y ya prometió para los próximos 10 años 45,000 millones de dólares en iniciativas principalmente educación y salud. O por ejemplo, Google, que acaba de anunciar 1,000 millones en becas para que todos los niños de Estados Unidos aprendan a programar. Desde afuera se ve muy bien, nos interesa. Pero la pregunta es, cuando están las personas diciéndonos que tenemos que aprender a programar, ¿quién es el que está detrás? ¿Quién es el que necesita empleados que sepan programar? ¿Por qué programar se convierte en la prioridad número 1 de la educación? Hay actores muy fuertes de manera corporativa que tienen mucho interés y es ahí donde ponen su dinero. Por lo tanto, si tenemos un poquito de visión crítica, no todo lo que nos dicen es prioritario y hay ideas detrás de la tecnología que no estamos viendo. A ver, nos pasamos a esta. Otro detalle de la tecnología, hablando de que no es equitativo, que no es neutral y que tiene ventajas y desventajas, es el diseño de las tecnologías digitales. Comencé diciéndoles esta parte, diciéndoles que soy adicto a la tecnología. No es porque sea débil, no es porque sea tonto, al menos no creo. Los mejores ingenieros de nuestra generación, las personas más inteligentes en todo el mundo, se están dedicando a optimizar el tiempo que pasamos en nuestros celulares. ¿Se han puesto a pensar eso? No están resolviendo los problemas más importantes de nuestra generación, como el calentamiento global, como la injusticia, como la crisis de refugiados. Están dedicados a esperar que pasemos más tiempo mirando las pantallas de nuestros celulares. ¿Qué les parece esa idea como una idea poderosa? ¿En dónde estamos enfocando nuestras habilidades como sociedad? Y lo podemos ver en muchísimas cosas del diseño si nos tomamos en cuenta el tiempo de analizarlo. Por ejemplo, el clásico gesto de, ¿cómo se llama en español? Pull to release. Cuando estás en Facebook y le bajas la pantalla y lo sueltas y se carga. ¿Sí ven ese gesto? Se lo inventaron en el 2008, no existía. Sin embargo, se convirtió en extremadamente adictivo porque está basado en la psicología que dice que nos da muchísima ansiedad saber qué es lo que hay ahí. Es una pequeña lotería. Cada vez que estamos viendo nuestro celular, no sé qué me voy a encontrar. Hay cosas que se están generando, mis amigos están compartiendo cosas, las páginas están subiendo videos, no sé cuál va a aparecer. El algoritmo lo decide por mí. Sin embargo, ahí estoy, como perrito de Pavlov, bajando a la pantallita, esperando que cargue y ver qué sorpresa tiene. Y cada momento que hay algo interesante, cada vez que tengo una notificación, hay una pequeña descarga de dopamina en el cerebro. Literalmente estamos siendo adictos de manera química en el cerebro. Y eso fue lo que descubren los diseñadores de una persona que está diseñando para Twitter y que se pasó a Facebook. Por ahí, otro ejemplo, ¿lo dejamos ahí? Otro ejemplo, el autoplay de los videos. Desde hace 1 o 2 años, si estás en YouTube, de repente terminas un video y comienza el otro. Netflix, lo mismo. No te dan la opción, o algunos no te dan la opción de deshabilitarlo. Lo único que quieren es que te quedes viendo esos videos, que consumas más y más de esos videos. Esta es una decisión de diseño. La tecnología no se inventó así. Era un grupo de gente detrás que decidió que vamos a utilizar la tecnología para esto. De nuevo, un poco de pensamiento crítico. ¿Por qué aceptamos este tipo de comportamientos? Otro ejemplo, que hablaba del newsfeed interminable. No solamente el hacer hacia abajo para ver qué viene, sino que si vas hacia arriba, aparecen cosas nuevas siempre. Esa idea de que la información es interminable. Siempre hay un poquito más.
¿Ok? Y sigo, y digo 2 minutitos más, un post más y me voy y lo dejo. Y no, y sigo. De nuevo, otra decisión de diseño. Y hay uno más por ahí. Por ejemplo, otro que no me había dado cuenta, pero es cierto. Antes un botón hacia atrás, antes en Android, un botón hacia atrás te sacaba de la aplicación. Hoy Facebook te regresa hasta la parte de arriba. Ahora necesitas 2 clics para salirte de la aplicación. ¿Okay? Encontramos detalles de estos por todos lados. Los teóricos de la información mencionan que lo que debió ser un avance en el desarrollo humano es el esclavizaje más grande que tenemos. Porque toda la tecnología digital está diseñada para captar nuestra atención. El valor más grande que persigue la tecnología digital es la atención. Y entonces se convierte en una máquina de interrupciones. Todas tus notificaciones, todas las aplicaciones están compitiendo por tu atención. Sí, ganamos muchísimo en comunicación en tiempo real. Ahora yo que estoy en Holanda puedo saber perfectamente cuando mis compañeros tienen un hijo y puedo ver el video del bebé recién nacido. Genial. Pero también soy un adicto a la tecnología. ¿Okay? Entonces gano cosas y pierdo cosas. La tecnología es una paradoja, por supuesto. Es una parte de lo que estábamos hablando. De hecho hay una historia. La tecnología, de manera filosófica, una de las corrientes es que lo define como un farmacón. Un farmacón es la palabra griega que define al mismo tiempo un veneno y la cura. No hay una diferencia entre los dos. Entre los antiguos griegos, la tecnología refiere a la idea del farmacón, que es al mismo tiempo tecnología, una cura y un veneno. ¿Okay? Por lo tanto, es una paradoja. Y por lo tanto, necesitamos saber cuál es el impacto de la tecnología para entender cómo utilizarlo. ¿Okay? La siguiente. Bueno, una recomendación personal, si no tiene versión en español, pero es una página. timewellspent.io. Si tienen tiempo, que le den una mirada. Es una corriente de diseño de una persona que trabajaba para Google, que fue la primera posición específicamente diseñada en Google en cuanto a ética. Diseño ético, para estar en contra de todas estas corrientes que estaban pasando. Evidentemente, comenzó en Facebook, en Google, pero no tardó más de 1 año y medio. Se dio cuenta que todo el aparato corporativo de Google estaba en contra de estas ideas. Por lo tanto, se salió, y hace, 8 meses, comenzó este movimiento. Es un movimiento que acaba de comenzar, la idea de emplear nuestro tiempo de manera adecuada, y hace una selección de todo el impacto que tiene esa tecnología adictiva en las diferentes esferas de la vida, a nivel de estabilidad emocional, a nivel de democracia, a nivel de relaciones sociales y a nivel de educación de nuestros hijos. Esto es muy interesante. ¿Por qué los niños son los más vulnerables ahorita? Porque dentro de todo, a mi edad, a su edad, ya tienen la capacidad de entender un poco y darse cuenta que son adictos, o algunos de ustedes. Y tienen la capacidad de encontrar ayuda y terminar esa adicción, si así lo quieren. Limitar las cosas si así lo quieren. Eliminar la aplicación si así lo desean. Un niño todavía no ha desarrollado la capacidad de entender que es un problema. Está creciendo con estas ideas, está creciendo con cómo entiende el mundo, cómo es el orden de las cosas, y solamente se ve reflejado en un incremento en casos de ansiedad y depresión en los niños. No es el único factor, por supuesto, pero es un factor que contribuye. La educación. Una de las partes interesantísimas es el nivel de democracia. Creo que ahorita está de moda esta idea de fake news. ¿Sí sabemos qué es fake news? ¿Sí? Toda esta idea de... ¿No? ¿Por aquí? Sí sabemos que ganó Trump, ¿no? Desafortunadamente. Una de las cosas importantes dentro del Partido Democrático, que es el que pierde, es el de Obama, es que hubo una manipulación del proceso democrático con el incremento de noticias falsas.
Todos conocemos el Deforma. ¿Cuántas personas han creído que el Deforma en algún momento fue real, una noticia del Deforma? Y nadie levanta la mano. ¿Quién se ha confundido con una del Deforma, la neta? Sí. Cada país tiene un equivalente del Deforma. Y además el Deforma es satírico y lo puedes identificar. Fake news es llevarlo un paso más allá. Fake news es crear noticias falsas con la intención de desorientar o de cambiar o determinar la opinión pública a través de esas noticias falsas. ¿Okay? No es algo nuevo. Ha existido a través de la historia. Desde la parte de comunicación oral. Una persona dice algo y otra persona chismes detrás y dice algo contrario. Fake news. ¿Okay? Cuando salió la imprenta, una persona dice algo y otra persona imprime algo diferente y había un debate. ¿Cuál es la diferencia al día de hoy con estas tecnologías? Que antes, dentro de la esfera de discusión democrática en una sociedad, tenías el derecho a réplica. Teníamos o tenemos instituciones que verificaban la autenticidad de la información. No cualquiera podía publicar algo y llegar a todos en masa. Las tecnologías de la información lo primero que cambian es el rol de publicar. Antes publicar era un trabajo. Trabajo como una persona que se encarga de verificar la veracidad de la información, transformarla en un producto y soltarla al público. Era el proceso de publicación. Hoy publicación es un botón y todo el mundo tiene acceso a ese botón. ¿Sí? Entendemos el rol diferente de la publicación. Aún más complicado es que antes, si había una publicación que no estaba enteramente de acuerdo a lo que era verdad o la verdad aceptada por las comunidades, existían mecanismos para retractarse. Habían periódicos, habían comunicados empresariales, habían científicos que decían no, está equivocado. Existiera la esfera pública de discusión. ¿En qué cambia cuando llegamos al mundo de las redes sociales como Facebook? El algoritmo de personalización. Hoy, lo que yo veo en Facebook, nadie más lo sabe. Es una colección de todos mis amigos, la gente que está en mi red, de todas las páginas que yo veo y todas las empresas que le pagan a Facebook por poner un post en mi línea del tiempo, en mi muro. ¿Okay? Pero es tan avanzada la personalización que nadie sabe exactamente, excepto yo, qué noticias se eligieron a que me muestren. Y eso es para cada uno de nosotros. La hiperpersonalización de mi muro en Facebook tiene, por supuesto, una ventaja. Solo me muestran lo que cree el algoritmo que me beneficia. Por lo tanto, me voy a quedar en Facebook. ¿Okay? El problema es que elimina la esfera de discusión pública. Si una empresa decide crear una noticia falsa y le paga a Facebook para que lo ponga en mi línea del tiempo y yo veo esa noticia, yo no tengo ni la seguridad ni la certeza de que esa noticia la vieron todos ustedes. ¿Ok? Y no puede salir la persona que está afectada por esta noticia, por este chisme, por este fake news, a decir esto no es cierto, porque ni siquiera sabe que se está hablando sobre esto. Entonces quiero que entiendan cuál es el resultado de una hiperpersonalización. Se crea un vacío en la discusión pública de lo que es veraz. De ahí el problema que ustedes, de los 10 posts que ven, a lo mejor uno no es verdad. Sin embargo, como no saben que todos lo vieron, no lo puedes discutir, no lo puedes refutar. No tienes acceso a esa parte de refutación de la información. Y esto lo googleas. Las personas que entienden que a lo mejor no es cierto, lo verifican. ¿Cuántas personas han compartido un post de Facebook sin haber leído todo lo que decía? Te vas por el título. Esos son casos reales a nivel de... Hay investigaciones. Esta semana, ayer y antier, los representantes legales de Facebook y de Google están ante el Congreso de Estados Unidos para explicar por qué una cantidad impresionante de noticias pagadas por el gobierno ruso apareció en las cuentas de Facebook de los americanos, implicando la idea de que quizá el gobierno ruso, quizá, no lo sabemos, pero está la idea,
de que quizá el gobierno ruso pudo cambiar el resultado de la elección. A lo mejor no fue el factor determinante, pero personalmente estoy convencido que fue un factor. Y eso es una combinación de problemas de características personales, nuestra sociedad, pero también extensiones de cómo se diseñó la tecnología, que seguro que nadie pensaba en el 2007 o 2004 cuando se funda Facebook, que 15 años después estaríamos acá pensando que Facebook cambió el resultado de la elección que nos afecta a todos. Entonces esa es un poco la idea detrás de pensar pequeños cambios de cómo funciona la tecnología, pequeños cambios de diseño pueden tener un impacto masivo. Las últimas dos ideas es que el cambio tecnológico es ecológico, no aditivo. ¿Qué me refiero con esto? Cuando llega la imprenta, uno de los cambios tecnológicos revolucionarios en la historia del hombre, la imprenta, Gutenberg, Europa, no tuvimos después de la imprenta a Europa más la imprenta. Tuvimos a la Europa nueva con imprenta. ¿Ok? Cuando se inventa la televisión, no tuvimos Estados Unidos más la televisión. Tuvimos una nueva sociedad americana en donde la televisión juega un papel fundamental en cómo se toman decisiones, en cómo se consume el tiempo libre, en cómo se pasa el tiempo en familia. Por lo tanto, cuando digo que es ecológico o cuando Neil Postman dice que es ecológico no aditivo, significa que afecta todas las áreas de la sociedad. ¿Okay? Él utiliza la analogía de imaginar un vaso de agua clara, y le agregas una gota de tinta. No es la gota de tinta individual, se esparce por todo el vaso de agua y cambia de color. Es la misma idea. Ese es un cambio ecológico, no aditivo. Y finalmente, yo creo que es la idea más importante, es que el cambio tecnológico tenemos la tendencia a creer que es mítico, que tiene propiedades míticas, que es el orden natural de las cosas. Si hoy yo les fuese a decir que la tecnología de la televisión se pudo haber inventado sin tener que estar dependiendo del marketing, de los anuncios, probablemente pensarían que están locos los que dicen esto. Entendemos que los anuncios son parte fundamental del negocio de la televisión. Sin embargo, hay alguien que tomó la decisión de desarrollar la televisión con anuncios. Lo mismo con Facebook, lo mismo con Google. Pero creemos que no lo podemos cambiar. Creemos que es así como se definen las cosas. Creemos que es como un Dios, inmutable. Y lo que hay que recordar es lo que decíamos. Al final del día, la tecnología es un desarrollo humano y tenemos la capacidad de decidir las cosas buenas y las cosas malas y cambiarlas. ¿Okay? Entonces sí hay muchísimas cosas que no van, pero hay muchas cosas que podríamos hacer para cambiarlas. El último ejemplo que quiero dar, ya para cerrar, y me gustaría saber, antes de que yo dé lo que yo pienso, me gustaría saber qué piensan de Uber. Estoy seguro que tienen opiniones de Uber. A ver, a favor, levanten la mano. ¿Les da igual? Levanten la mano. En contra, levanten la mano. A ver, me encanta este ejercicio porque lo he hecho varias veces. ¿Por qué? ¿Por qué a favor? Practicidad, más fácil, ¿no? Más barato, económico. Tú determinas la ruta que quieres ir. El trato de los que estaban manejando. ¿Por ahí alguien dijo algo? ¿Seguro? ¿Es más seguro? ¿Okay? ¿En qué sentido? ¿No era seguro con los taxis? ¿Los del volante no estaba seguro? Okay. Creo que lo importante es el sentido de que con un poco de dinero, una cantidad económica, puedes viajar en un auto de último modelo, es super padre.
el confort, la idea del confort, ¿no? O sea, con muy poco dinero, comparativamente hablando, tienes un carro bien, te dan una botellita de agua, te tratan bien, te ponen la música que quieres, aire acondicionado. ¿Cómo? Está en el celular. Práctico, ¿no? Todo eso es cierto. No estoy en contra de... A ver, estoy en contra de Uber por dos cosas. ¿Okay? Una no tiene que ver nada con esto. Es personalmente, de nuevo, soy un aficionado a la tecnología y sigo muy de cerca a las empresas. La empresa Uber como empresa, como grupo de personas, es un asco. ¿Okay? No sé si han seguido las noticias, han despedido al CEO, tuve la oportunidad de conocer gente que ha trabajado en Uber, pero desde que nació Uber han habido 1001 señales del tipo de ideas que trae Uber y que son absolutamente en contra de todo lo que yo considero importante, ¿no? O sea, tratar bien a los empleados, la idea de proteger a las leyes. Como empresa, particularmente la gente que está tomando decisiones, no confío nada. Pero eso es muy personal y es independiente del servicio que ofrece. ¿Por qué puedo ser crítico en el segundo nivel, que es este? Es un poco de las consecuencias de las que estamos hablando desde el punto de vista ecológico no aditivo y el punto de vista de ideas que están detrás. Es cierto que es más barato, es cierto que es más conveniente. Eso no podemos negar. Y además de todo, la idea de servicio tipo Uber es innegable que es el futuro, o es la realidad hoy. No vamos a regresar a que Uber desaparezca. Entonces también el argumento de es que es el tiempo modernos, segurísimo. ¿Okay? Pero hay un par de cosas que no estamos considerando. La primera es, ¿cuál es el objetivo de Uber al final del día? ¿Han escuchado con las presentaciones estratégicas de Uber? Uber que hoy trata de enlistar a los choferes diciendo estamos apoyando al chico que no tiene trabajo, a la persona que no tiene trabajo, a que tiene un ingreso extra, además de le estamos dando trabajo a la gente. La jugada de Uber, la estrategia de Uber es en unos años eliminar a todos los choferes. Solamente está esperando tener una posición dominante en el mercado al día de hoy y de manera paralela está desarrollando, es uno de los que más ha invertido billones de dólares en invertir en coches autónomos. ¿Okay? Tiene un partnership con la Ford, pero también tenía su propia empresa que estaba desarrollando coches autónomos. Al final del día, Uber no quiere darle no quiere darle trabajo al hijo de vecino. Quiere eliminar absolutamente todos los empleados de transporte. Quiere autos autónomos y quiere ser la plataforma número 1 de logística del mundo. Esa es la tirada de Uber. Sin embargo, no te lo puede decir. No te va a decir, trabaja para mí 5 años y en 5 años desaparezco de tu trabajo. Hoy se pone de acuerdo para decir, me conviene que pienses que vengo a ayudarte. Y va con la sociedad al discurso público a decir, estoy aquí para ayudar a una gente. Número 1, ¿cuál es la estrategia de Uber detrás de esto? Y número 2, que yo creo es la más grave y que no la analizamos desde este punto de vista, es que hay un rediseño en lo que se define como trabajador. ¿Okay? Hoy nos ha costado décadas de lucha social, que cuando entras a una empresa, la mayoría, tengas seguro social, tengas vacaciones, ¿okay? Tengas la idea de que te apoyan, ¿no? De repente aprendizaje y demás, invierten un poco en ti, pero tienes toda una serie de resguardos sociales, en algunos lugares más, en algunos lugares menos, algunos de los derechos como trabajador. Eso no existía antes. No es el orden natural de las cosas. Lo hemos logrado a través de lucha social, a través de huelgas, a través de estudios psicológicos, y hoy lo entendemos como normal. Si soy parte de una empresa, necesito vacaciones. Si soy parte de una empresa, necesito servicio social. Si estoy enfermo, no me puedes descontar el día. Me tengo que quedar en casa a recuperarme. ¿Okay? Lo hemos logrado. ¿Okay? Y de repente llega no solamente Uber, sino muchísimas de las plataformas colaborativas y dicen, toda la gente que trabaja para mí no es empleado.
es contratista. Por lo tanto, legalmente no te voy a dar todas las protecciones que necesitas. ¿Okay? Si hoy quieren cambiar las tarifas en cualquier otro servicio de taxi, están reguladas, en muchos países al menos, están reguladas por el gobierno. ¿Okay? Porque es un servicio relativamente público, que impacta mucho al público. Hoy Uber, como no está regulado, puede cambiar de manera arbitraria y sin aviso las tarifas, que impacta cuánto ganas, y no tienes manera legal, porque no eres empleado, a decir no me parece, voy a ganar menos, ya no me da. ¿Okay? Entonces le damos toda la oportunidad de manera unilateral a Uber de cambiar las reglas del juego. Reglas que nos costaron muchísimo tiempo y esfuerzo lograr mantener y codificar en el Código de Trabajadores. ¿Ok? Y solamente por decir, porque es económicamente interesante para ellos, redefinir lo que es un trabajador, están cambiando las reglas del juego y no nos damos cuenta. Y es más interesante porque es más barato, y es más interesante porque lo tienes en el móvil, segurísimo. Pero estamos perdiendo años de desarrollo social solamente porque es fácil desde mi móvil pedirlo, la aplicación. Es como la analogía de la caverna, ¿no? Que muestra lo que hay adentro, pero como Uber no te muestra lo que hay fuera, únicamente te está mostrando el reflejo de ellos hacia el público. Les está mostrando lo que les interesa. Sí, sí, seguro. No conozco la analogía, pero supongo que sí. Entonces, al final del día, es algo muy particular. Lo elegí aquí porque he escuchado, aún estando en Ámsterdam, he escuchado las luchas, lo de los taxis y el pleito, y puedo entender muchísimo de lo que trae, pero hay unas ideas detrás que Uber quiere definir a manera global. No es México. Es en todos los países donde Uber opera que ha habido, en algunos lugares más, en algunos lugares menos, pero ha habido esa lucha de redefinir lo que es un empleado. Airbnb, lo mismo. TaskRabbit, lo mismo. Muchísimas de esas empresas de ese tipo están redefiniendo lo que es ser un empleado y no está bien. Y lo estamos perdiendo. Y aquí está el problema. Es ecológico, no es aditivo. Si llega a un punto en donde normalizamos este tipo de economía y normalizamos la redefinición de lo que es ser un empleado, no hay vuelta atrás. Tarda muchísimos años cambiar los códigos establecidos dentro de una constitución, dentro de las leyes. Y no podemos de repente decir, vamos a probar, y si falla, regresamos. No funciona así. ¿Okay? Creo que todavía seguimos pagando el impuesto a la tenencia desde los Juegos Olímpicos. Algo que dijeron que iba a ser nada más una ley para un ratito, y lo seguimos pagando. Y como eso hay muchísimas leyes. Una vez que se queda ahí, una vez que no les prestamos atención, se convierten en una normalización. Y ese es el problema de esas empresas. Eso es lo que le están apostando. Normalizar la idea de que no tengo protección, trabajo en mi tiempo libre, tengo flexibilidad y de repente ya no tengo la protección de empleado. ¿Okay? Bueno, ya para terminar, sí, ya, es para terminar. Si tienen más dudas, personalmente me pueden contactar, encantado de resolver más dudas, encargado de compartir bibliografía, todo esto está documentado, los estudios y demás. Y en los últimos minutos, agradecerles por la atención, por la participación y abrir a preguntas si tienen. ¿No? En cuestión de Uber, ¿quién tiene la culpa? ¿La persona o tiene que intervenir el gobierno? Difícil, es difícil. Te puedo dar un ejemplo de donde yo lo he visto como una solución intermedia que me gustaría ver en un gobierno local. Holanda, cuando llega Uber y propone que cualquier persona sea conductor, cuando llega Uber a Holanda, tienen el mismo tipo de lucha que tienen aquí. Los taxis no querían permitir la entrada. Se armó un pleito, ahí no tanto de golpes, pero pleito legal. Detuvieron a gente de Uber y eran multas de 1.000 euros por día, o sea, un rollo fuerte. Lo que hace el gobierno es dos movidas. La primera es liberaliza el mercado. Por lo tanto, cualquier persona puede tener licencia de taxi, pero mantiene la necesidad de pasar el examen
y ser taxista. Simplemente liberaliza, antes solamente podías estar a ciertas empresas y ahora dice puedes trabajar por cualquier empresa, incluido Uber. ¿Okay? Entonces, ofrece una protección al empleado, pasas un examen, tienes una tarifa mínima, tienes una licencia y al mismo tiempo acepta la tecnología o el cambio tecnológico como inevitable. Y abre la plataforma para Uber, para Lyft, hay 4 o 5. Entonces, esa solución intermedia a mí me parece la mejor porque está viendo por 2 cosas importantes. La primera es el trabajador y la segunda es el público, ¿okay? El usuario. Y la tercera, si todavía hay espacio para ganar dinero, pues sí, qué bien que gane dinero Uber, pero no viene por delante. O sea, viene primero el trabajador, el usuario y hasta el final la empresa. Entonces, ¿quién tiene la culpa? No lo sé, pero sí sé que como lo estamos haciendo aquí, va por el camino equivocado. O al menos creo yo. Sí, no quería mencionar así directamente, pero uno de los grandes problemas hoy aquí, que exacerba el problema, que lo hace más grande, lo amplifica, es el tipo de sindicato que tiene, que ejerce un control sobre el gobierno y sobre los usuarios. Había un grupo fuerte en Holanda, pero el gobierno sí tiene mucha independencia y es interesante porque aquí es lo que hizo también. Le presenta los cambios al sindicato, al grupo, no es un sindicato, pero es un grupo de una colección de empresas de taxi que tenía muchas concesiones y les dice, la realidad es que la tecnología no la podemos evitar y tu placa va a perder valor. No hay nada que yo pueda hacer. Te voy a ayudar porque entiendo que eres un miembro de la sociedad productivo y te voy a dar ciertas becas y voy a cambiar poco a poco, creo que era durante 3 años, les quitaban, les hacían rebate de impuestos, ¿okay? El 5% de sus impuestos anuales, si tienes una placa, trataban de amortiguar el golpe, entendían que la persona que tenía una placa, al entrar Uber, a liberalizar la parte del mercado, iban a tener un impacto en su economía, y le decía, te voy a ayudar durante los siguientes 2-3 años, a través de descontar impuestos, no te voy a dar dinero, pero te descuento, pero tú tienes que poner de tu parte, una especie de nos encontramos a la mitad, te ayudo un poquito, pero tú no puedes estarme bloqueando calles, no puedes estar persiguiendo taxistas. Existía un poco, y eso a nivel, creo yo, gestión de la sociedad me pareció muy interesante. ¿Otra pregunta? ¿No? Pues de nuevo, gracias. Álvaro, te vamos a entregar. ¿Alguien tiene una pregunta? Lo que deduje de lo que quiere Uber. Está disponible desde... Puedes leer el blog de... Bueno, no sé si lo tienen todavía en línea, pero lo leí en su momento. Cuando Uber sale como empresa tecnológica con esa mirada, con esa idea de decir, viene la transformación en cuanto a coches autónomos. Entonces, desde el 2008-2009 ya hablaba de eso un poquito.